Pues, pues mucho gusto, bienvenidos, muchas gracias a todos los que siguen estas transmisiones, pero muchas gracias a los que se conectan y muchas gracias, pero muchas gracias a mi querido amigo Ricardo que nos está dando un espacio. Yo me siento bendecido, agradecido, es una de esas oportunidades pocas veces en la vida tan importantes como poder platicar con mi querido amigo Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Muchas gracias, Rodolfo. También es un gusto saludarte. Hace tiempo que no nos veíamos, yo creo que desde que yo estudiaba en el TEC, y yo creo que será hace unos ya 12 años o más. Ya Pero tiene rato. bueno, me da muchísimo gusto que me hayas contactado y encantado de estar aquí. Muchas gracias, Ricardo. Déjenme contarles algo así muy rápido y muy breve de Ricardo. Ricardo Celaya, como lo acaba bien de decir, estudió en el Tecnológico de Monterrey la carrera de Ingeniería Industrial y fue presidente de su carrera y fue un gran presidente, un extraordinario presidente. Yo tuve el honor, porque no hay otra cosa para así decirlo, de poder trabajar junto con él en el desarrollo de su congreso, en el desarrollo de su sociedad de alumnos, y le fue espectacular. Y Ricardo en ese entonces era un joven, pues es que te gusta, 19, 20, 22 años, que se estaba comiendo al mundo. Pero la vida ha ido evolucionando, Ricardo ha ido caminando, ha ido haciendo muchísimas cosas, y ahora yo me doy cuenta, ahora me percibo que Ricardo ha hecho cosas de verdad extraordinarias. Tiene 4 idiomas, ha viajado por el mundo, actualmente vive en Canadá, estuvo estudiando en el extranjero, en Europa, en una super universidad en Oxford, y ha cambiado de la manufactura al arte y la comunicación. Y es algo impresionante, interesante. De hecho, titulamos a esta entrevista Haz de tu pasión tu profesión, porque Ricardo es el ejemplo de eso. Y voy a comenzar preguntándole a Ricardo. A ver, Ricardo, así, para comenzar. Ricardo, ¿tú dónde naciste? ¿Eres de la ciudad de Monterrey o llegaste de otra ciudad? Platícanos un poco, ¿dónde naciste? ¿De dónde eres tú, Ricardo? Es el mayor secreto de mi vida. Ah, caray. Nací en la Ciudad de México, Mira nomás. pero toda mi familia es de Hermosillo, Sonora. Y la verdad es que me siento muy sonorense. Muy Eh, bien. Todas las vacaciones que las he pasado ahí y bueno, toda mi familia es de ahí. Circunstancialmente mi papá trabajaba en México, ahí nací, que también es una ciudad que quiero mucho. De ahí soy. ¿Eres carnívoro entonces? ¿Te fascina la carne o no? Exactamente, sí, Sí, te así fascina es. la carne. Así es, así Muy es. bien. Y entonces tú, bueno, naces en la Ciudad de México, eres prácticamente sonorense. ¿Vives tu infancia en la Ciudad de México? ¿Tu primaria, tu secundaria, los primeros estudios los haces en México? Sí, así es. Estudié, bueno, viví más bien desde que nací hasta los 9 años en la Ciudad de México y luego por circunstancias familiares nos fuimos a vivir 2 años a, a Hermosillo y luego regreso 3 años a México y luego 2 años más a Hermosillo y después de ahí me fui a estudiar y bueno, pero mi infancia, digamos que de los 0 a los 15 estuve entre México y Hermosillo, ¿no? Bueno, entonces sí viviste en Hermosillo, Sí, realmente claro, claro, conoces, claro. conoces el calor de las 12 del día, que nadie sale. Y mis mejores amigos están ahí. Y hice, pues, mis mejores años, mi preparatoria, parte de mi preparatoria la hice en Hermosillo, ¿no? ¿La hiciste en el TEC de Monterrey, Sí, tu también. prepa? Muy Ujú. bien. Oye, ¿y qué recuerdas de esa época? ¿Qué era lo que más te gustaba? O sea, ¿eras de los chicos que le gustaba el fútbol o de los chicos que le gustaba, no sé, cantar, la música? ¿Qué es lo que más hacías? Buena pregunta. Mira, la música siempre ha sido para mí una de mis pasiones, tocar la guitarra, eh, pero también, pues debo decir, fui un muy buen estudiante. La verdad es que me iba bien en la escuela y era muy dedicado para la escuela, pero yo creo que lo que más disfrutaba, sinceramente, no es la escuela, te Mm. diría mentiras, ¿no? Pero Ujú. sí fue, pues, estar con mis amigos, jugar básquetbol y tocar la guitarra y escuchar música. Yo creo que esas fueron mis mayores motivaciones a nivel personal, ¿no? Muy bien, muy bien. Y llegas entonces a la ciudad de Monterrey a hacer tu carrera de ingeniería industrial. ¿Cómo le hiciste? ¿Por qué elegiste ingeniería industrial
¿Y por qué elegiste Monterrey? Digo, quizás elegiste Monterrey, pues es la sede del TEC de Monterrey, es la universidad privada más importante de este país, pero ¿por qué elegiste ingeniería industrial, Ricardo? Fíjate que hubo un paso intermedio entre estar en Hermosillo y luego irme a Monterrey, que fue, me fui a estudiar a Francia por un año como intercambio de la prepa del TEC, lo cual me ayudó mucho para ampliar horizontes, aprender francés, vivir fuera de casa, que era algo que no había, bueno, fuera de no estar con mi familia, y es algo que yo creo que valoro mucho en mi vida, el poder haber salido. Y cuando regreso a Hermosillo, mi hermano ya vivía en Monterrey. Eh, Mis padres muy atinadamente me preguntaron si quería irme a Monterrey o quedarme en Hermosillo para acabar mi preparatoria, mi tercer año de preparatoria. Y decidí irme a Monterrey tempranamente. O sea, yo terminé la prepa en Monterrey. Wow. Yo creo que mis padres vieron, bueno, viene de Europa, viene con otra mentalidad a lo mejor, y, y buscaron cómo seguir Apoyarte. desarrollándome y apoyándome, ¿no? Entonces, yo tomé la oportunidad, la verdad, sin pensarlo. Estaba mi hermano ya en Monterrey y así inicié en Monterrey. Bueno, terminé la prepa y obviamente ya me quedé en la carrera ahí mismo, ¿no? ¿En qué ciudad estabas en Francia? Si no es indiscreción. Sí, no, estuve 6 meses en Niza Mm, es una ciudad y mediana, importante. cerca de Niza, que es en Sofía Antípolis, que es hoy en día es el Silicon Valley de Francia, ¿no? Sí. Pero bueno, antes no era tal cosa, pero es un pequeño pueblo cerca de Niza. Ahí estuve 6 meses y yo pedí justamente que me cambiaran a una sede en donde hubiera puro estudiante francés, que fue en Lyon, y ahí estuve otros 6 meses en Lyon, Francia, ¿no? Wow. Eso De me sirvió ahí, mucho para sí, como aprender muy bien la cultura y estar pues hablando francés, porque ya sabes que cuando los mexicanos nos movemos a otros países, nos movemos en en grupo. masas, en grupos y luego nos quedamos así. Entonces yo siempre busqué como esa parte para superarme, ¿no? Y, y bueno, respondiendo a la pregunta de la carrera, ingeniería industrial, la verdad es que eh, pues en parte fue como orientación vocacional, ya sabes, del TEC, que sí que me gustaba. Eh, También fue, por una parte, bueno, mi papá es economista, entonces siempre quise estudiar como economía, pero no sé por qué al final, eh, dadas las circunstancias y las oportunidades que existían en el momento, ingeniería industrial era una buena opción. Ujú. Me gustaba la parte analítica, la ingeniería y decidí esa La carrera, ¿no? estrategia. Yo creo que para muchos impacta el tema del mercado laboral, qué es lo que hay afuera, qué es lo que están pidiendo. Eh, la verdad es que me ayudó mucho lo que estudié. Sin embargo, hoy en día creo que pues la carrera es solamente es un pedazo y Es no te correcto. define, ¿no? Yo Es pude haber correcto. estudiado filosofía y probablemente estaría haciendo cosas similares a las que hago el día de hoy, o economía o lo que sea, pero lo importante es que lo que hagas lo hagas bien y que lo aprendas. Yo creo que la escuela te enseña a aprender, ¿no? O sea, yo algo que noté, Ricardo, cuando yo llegué a Monterrey, yo llegué en el 94, vi a jóvenes muy maduros, muy maduros, precisamente por lo que tú dices, que es vivir fuera, es vivir lejos de casa, es enfrentarte a romper tu zona de confort. En lugar de estar en casa con la sopita caliente, la camita tendida, etcétera, pues ahora tienes que salir y moverte. Y tú saliste muy joven, o sea, muy joven. En la prepa te vas a Francia, y luego terminas la prepa en Monterrey. Evidentemente, cuando entras a la carrera entras con mucha, pero mucha madurez, además sabiendo francés. Yo creo que tenías un hándicap, o sea, muy importante y empiezas a desarrollarte en el TEC. Cuéntame un poco cómo fue tu vida ahí, qué tanto disfrutaste. Yo sé, porque te conozco, que empezaste a participar y empezaste de alguna manera explotar al máximo las oportunidades que te ofrecían en el TEC. Pero platícame un poco cómo fueron esos 4 o 5 años de vida para ti ahí en el campus Monterrey. Sí, mira, la verdad es que bueno, lo disfruté muchísimo. Yo creo que en la parte personal, la carrera es una época, una etapa increíble con los amigos y
pues más allá del aprendizaje y todo lo que obtuvimos en la escuela, la verdad es que es una etapa muy, muy bonita. Yo siempre fui muy inquieto, como te puedes dar cuenta desde que me quise ir a estudiar y luego pues estuve viajando por Europa. Incluso en Europa, como te digo, me cambié a una ciudad en donde se hablara puro francés. Siempre estaba buscando yo algo más. Y dentro de la carrera, yo creo que en temas extracurriculares Ujú. tuve dos cosas que me formaron muchísimo y me ayudaron mucho en mi madurez y en mis planes de vida. Uno fue irme al Play, que Ujú. es el programa de liderazgo empresarial. Yo fui al Play en 2003, patrocinado, apoyado por Signux, una empresa regia, un conglomerado de empresas. Muy, muy importante. Y para quien no sabe qué es el Play, es el programa de liderazgo empresarial internacional. Es un viaje en verano organizado 100% por los jóvenes que viajan. Unos van a Asia, otros van a Medio Oriente, otros iban a Sudamérica y viajaban recorriendo durante pues prácticamente 40 días, pues casi 30 ciudades, visitando empresas, etcétera. Mucho, muy intenso. ¿Tú viajaste a Asia, Ricardo? ¿O a dónde te tocó ir? Eh, Fíjate que algo coyuntural ahorita yo iba a ir a Asia, ¿Ok? a la misión de Asia más bien, porque la misión de Uh, Asia incluye China, Japón y otros países. No recuerdo, Taiwán, no sé si iban Singapur a Hong Kong, o... Singapur, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Pero fue en 2003 y fue cuando pasó el SARS. sí, que cerraron y... tú- Cerraron, que es, digo coyuntural porque el día de hoy vivimos una pandemia sin precedentes, pero así en es. aquel momento pues yo no lo entendía, cerraron, estuvieron a punto de cancelar las misiones, pero se formó una misión adicional que fue una combinación entre sudeste asiático y Asia, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de ir a Japón, a Malasia, a Tailandia, eh, Singapur, un poco Singapur, y bueno, fue una experiencia increíble. En ¿Tú, esta, como, tú estabas en el grupo de Dunia Guzmán? así es, sí, sí, sí. Me acuerdo muy bien porque Dunia era la coordinadora y cuando le dijeron, oye, el chicken pox cerró Sí. todo, ¡ah! Dunia se puso, ¿qué hacemos? Así es, y Carlos Cruz también fue conmigo. Carlos Cruz Limón, sí, cierto. Y bueno, pues ahí estuvimos. Fue una gran oportunidad porque como bien dices, pues no solamente viajas, sino que vas a ver empresas, vas patrocinado por una empresa, pero con la misión de ir a hacer un estudio de mercado, por ejemplo, ¿no? Yo fui con la misión de hacer un estudio de la industria eléctrica en el sudeste asiático. Y bueno, yo creo que eso me abrió muchísimo los horizontes de lo que era posible. Ujú. Y, y bueno, para no hacer el cuento largo, pues regreso, hice muchísimas buenas amistades, la pasé increíble y aprendí bastante. Y yo creo que eso me dejó con la cosita de hacer más Muy bien. y cuando regreso, aplico o más bien me lanzo para ser presidente de mi carrera, lo cual yo sabía que iba a requerir mucho tiempo y más que nada porque yo no había estado en la sociedad de alumnos antes, entonces tuve pues al principio muchísima resistencia de quienes estaban en la sociedad de alumnos y que eran los mismos después de muchos años para poder yo entrar porque yo prácticamente nunca había estado, ¿verdad? Y yo no sabía nada de cómo funcionaba, entonces pues sí una aventura que al Y final todo de un reto, cuentas, ¿no? Todo un reto, todo, porque gánate a la gente, haz que voten por ti, haz la planilla, luego, o sea, ajá. y luego organiza, no, es un reto y es como un microcosmos de lo que va a pasar después. Así es, ¿no? Para mí fue una etapa muy bonita, pero que también marcó mi vida en el que sí es posible, que al final si uno se propone hacer las cosas y si uno cree que lo puede realizar, pues lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, formé mi planilla con amigos y pues bueno, lo demás ya es historia. Ganamos la campaña y ahora sí me tocó, pues, ¿Cuál era tu eslogan? ¿Te acuerdas? haciendo historia, sí, 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 historia, pero con IS de ingeniería industrial. Sin Muy la H, ¿no? creativos, sí, 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 muy creativos Haciendo nosotros, historia. así es. Pero bueno, pues, esto yo sabía los retos que venían de frente. Lo bueno es que tenía un equipo bastante capaz. Todos ellos no eran ajenos a haber estado en la sociedad de alumnos o en otras sociedades de alumnos, como por ejemplo en la de Baja California, en el caso de Carlos,
buen amigo. También, bueno, Erika, que estaba en la Sociedad de Durango, Alberto Simone, que también había estado en SAIS, y bueno, todo el mundo que al final sumó, Lalo y todos los que estuvieron conmigo, pues al final nos aventamos el reto, ¿no? Y bueno, pues para avanzar un poco más rápido sobre lo que sucedió, cuando llegamos a esa posición, sabíamos que existía un gran reto, ya que el Congreso de Ingeniería Industrial, como bien sabes, es el más grande Es que ocurre en gigantesco. el TEC. Enorme. Pero, Y hay muchas expectativas. La gente está viendo a ver si de veras lo vas a hacer de ese tamaño y todo, ¿no? exacto. Pero traíamos grandes sueños y grandes planes. Entonces fuimos, yo creo que la primera planilla, o más bien la primera mesa directiva de ingeniería industrial que creó más proyectos más allá del Congreso. Existía el Congreso y el Foro, ¿no? Que son los Ujú, dos eventos más grandes. ujú, En nuestro año creamos el Día Industrial, ujú. que sigue hasta el día de hoy. Lo creó Oscar Reyes también, que estuvo Sí, desde niño, ahorita ya también, ha tenido una carrera muy exitosa. Oscar lo vi hace poco en Toronto aquí. Y creamos el Día Industrial, creamos otros proyectos como el Estudiante con Perfil, que era una ujú. manera de hacer el proceso de reclutamiento más fácil para las empresas y darle oportunidad a los jóvenes a que tuvieran pues mayor acceso a grandes empresas que estuvieran reclutando. Y otros proyectos que ya no recuerdo, hicimos bastantes proyectos como El, tratar el de Día del llevar, Niño, el Día del Niño, era Niños una Regios, cosa. claro, que era Niños grandísimo. Regios fue. 200,000 niños en un parque, cosas muy, muy grandes, pero que pues nos llenaron de buenos momentos, pero también de mucha experiencia. Y la verdad es que, bueno, pues no los cambio por nada. Nos llevamos muchísimo aprendizaje de todo eso, ¿no? Y ahí aprendiste a manejar un equipo grandísimo, porque para los que no lo conocen muy bien, organizar una mesa directiva son 6, 7 personas, pero organizar un congreso estás hablando de 250, organizar varios proyectos, 10, 15 proyectos, es organizar a 500 personas en un organigrama y además manejar presupuesto, ideas, y todos son iguales, todos son estudiantes, nadie es, aunque tenemos puestos y funciones, todos somos estudiantes. Yo recuerdo nada más así rápido, Ricardo, Niños Regios, por ejemplo, recuerdo haber ido a Niños Regios y cuando llegué a estacionarme, ver casi, yo creo que unos 700 camiones, y no estoy exagerando, unos 700 camiones estacionados en el río, porque todos estaban en el Parque España, una cosa así enorme, gigantesca, porque ustedes estaban haciéndole el día a los niños. Era de veras muy impresionante verlos. Tú te gradúas de tu carrera y tienes otro sueño bien grande, bien importante. Tú quieres estudiar en Oxford, que no es algo muy sencillo, Ricardo, es algo, o sea, estás hablando, no, o sea, es el top 5 de las universidades en el mundo, Ricardo. Sí, 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 definitivamente para mí era un sueño el estudiar en una gran universidad. Yo creo que desde niño pues, uno se visualiza eh, con este tipo de metas y cumpliendo este tipo de metas. La verdad es que fue un proceso que, bueno, desde que me gradué hasta que me voy a la maestría pasan 7 años. Tampoco es así luego, luego, ¿no? Que es algo muy recomendable para quien esté escuchando, si está aplicando una maestría. La verdad es que entre más experiencia profesional tengas, mucho mejor es y más provecho le vas a sacar a la maestría. O sea, yo no recomendaría irte a la maestría luego, luego después de que te gradúes. La verdad es que con más tiempo, pues entiendes mucho mejor de qué se trata lo que te están hablando, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo me gradúo, me voy a trabajar a Signux, que fue la empresa que me patrocinó, y luego me quedé ahí trabajando en el P15, que es un programa de liderazgo juvenil, en donde me rotaron en diferentes empresas. Ahí te cuento esto obviamente porque todo construye hacia el tema de la universidad, ¿no? Eh, Estuve 6 meses en Nicaragua Uh-huh. haciendo un proyecto para Signux en una empresa de manufactura de arneses eléctricos, que es todo el cableado que llevan los carros abajo, aplicando mi ingeniería industrial, ¿no? Eh, Muy bien. y luego regresé a México, a Monterrey, y luego 6 meses después me voy 6 meses a Brasil. Okay. Y estuve en Ahí Brasil, aprendes portugués. ahí es donde aprendo portugués. La verdad es que pues llegué sin saber portugués, me dieron una clase de un mes en Monterrey, pero llegué hablando portuñol
y todo el mundo, pues nadie me decía nada y todo el mundo me hacía como que me entendía hasta que me di cuenta que me estaban regresando todo en portuñol. Entonces les dije, no, háblenme en portugués porque si no, no voy a aprender ni portuñol ni portugués. Entonces así fue como aprendí y bueno, y 6 meses allá también haciendo un proyecto de manufactura esbelta, de Lean Manufacturing del Toyota Production System. Y regreso ya después de esos 2 años. Me cambio a planeación y finanzas en Viacable, que es una empresa también del grupo. Y ahí estuve trabajando como 2 años. Me tocó hacer un proyecto de la mano con Boston Consulting Group Ujú, ujú. para un tema de crecimiento de la empresa y estrategia comercial para Estados Unidos, donde también agarro muchísima experiencia. Yo creo que cuando uno está más joven, la verdad es que es bien importante que no todo es el dinero. La verdad es que es una combinación entre dinero y experiencia, y lo único que yo buscaba en ese momento era experiencia, ¿no? O sea, muchísima experiencia. Y creo que eso lo logré muy bien. También tenía un buen sueldo, sin embargo, no era el mejor del mercado, pero yo estaba aprendiendo muchísimo y eso yo lo valoraba mucho porque sabía que me iba a servir en el futuro, ¿no? Muy bien. Y bueno, estuve ahí 2, 3 años. Cuando decido aplicar la maestría, apliqué, tengo que decirte que 2 años, o sea, metí solicitudes 2 años para un MBA. El primer año no me aceptaron y fue hasta el segundo en donde recibí la carta de aceptación de la Universidad de Oxford, Ok. eh, Qué que pues fue impresionante. sí, fue un momento muy increíble y otro sueño cumplido que tenía, ¿no? Bueno, al menos el ser aceptado. De ahí iniciaba pues otra etapa muy bonita también que recuerdo con muchos aprendizajes y amistades. A ver, déjame hacer un recuento bien rápido. Tú estás en manufactura, haces muchas cosas en manufactura, te cambias a finanzas, aprendes cosas en el Boston Consulting, y buscas entrar a Oxford, te rechazan, lo vuelves a intentar, te aceptan y entonces ahora sí, pues a conseguir el recurso, porque además no es algo tan barato, a la beca, etcétera, pero y una vez aceptado y vámonos. Y Ujú. perdón que haga preguntas personales, pero en esa etapa de tu vida, ¿te vas solo, te vas con familia? ¿Cómo te fue allá? Platícanos un poco. Mira, solo la respuesta es yo no tenía ni novia, pues, mucho menos familia eh, cercana. Eh, y, y bueno, y mencionaste algo importante que es cuando uno aplica y ya me dan la oportunidad de estudiar, pues yo no tenía el recurso. La verdad es que yo, como lo he dicho en ocasiones anteriores, una de las cosas que más he hecho es, le llamo aventar la mochila del otro lado de la barda. Ujú. Ya después ves cómo vas por ella, pero tienes que ir por ella, ¿verdad? Entonces, ya había yo aventado mi mochila con provisiones, yo ya estaba allá y la verdad es que no tenía cómo irme, pero la misma empresa optó por apoyarme, lo cual yo estoy muy agradecido por ello Ujú. y siempre voy a estar muy agradecido. Incluso tuve la oportunidad de directamente a Eugenio Carcerrera agradecerle. Y digo, porque después me moví y estuve en otras cosas, pero siempre estaré muy agradecido por esa gran oportunidad, ¿no? Yo creo que es muy importante siempre estar agradecido con todos en la vida. Yo creo que nadie está hecho de la nada. Incluso, de hecho, aprovecho para agradecerte a ti, que a lo mejor ni te acuerdas, pero alguna vez yo pedí una beca cuando tú estabas en becas y me apoyaste y fue algo muy importante y valioso para mí. Entonces, pues siempre es importante. Yo creo que es un mensaje para todos que siempre la vida da muchas vueltas a que nos volvemos a encontrar y bueno, formalmente ahora te agradezco también a ti. Muchas gracias, Ricardo. Yo era parte de un comité, te lo otorgó el TEC y yo te Claro, claro. agradezco que seas agradecido, pero estás diciendo algo sumamente valioso. Somos producto, fíjate, somos producto de nuestras decisiones y de nuestras relaciones, de los agradecimientos, construcciones, relaciones interpersonales. O sea, todo lo que has ido logrando, primero no ha sido fácil, pero segundo no ha sido gratis y tercero ha sido la construcción de anhelos. Me encanta esa imagen de aventar la mochila y después ir por ella,
pero también para aventar la mochila hay quien te ayuda y que después te dice, bueno, ya está, ya a ver, te voy a poner un Exacto. banquito y entonces brincas para ir por esa mochila. Llegas a Oxford, empiezas a estudiar tu maestría, empiezas a ampliar tu visión y yo sé que hubo algo ahí, un quiebre en tu vida, ¿verdad? Porque dejas de estar en lo que estabas y te vas a otro lado. A lo mejor me estoy adelantando mucho, pero a ver, platícame qué pasa en Oxford y cómo es Inglaterra y cómo es vivir en Inglaterra y cómo es vivir en una universidad tan impresionante, tan compleja. Eres una persona muy inteligente, lo sé, pero de todas maneras el reto era monumental. No, sí, sí, muchas gracias. Mira, yo creo que me voy a regresar un poco. Yo creo que parte importante también de mi desarrollo eh, personal y profesional fue que antes de irme y durante mi estancia en Signux, yo tuve un proyecto también en paralelo que se llamó Consenso Uno, no sé si recuerdas, una Sí, ONG sí. para promover pues, la participación ciudadana de los jóvenes en la vida política del país. Y de ahí salió un proyecto que se llamó Join, que era periodismo ciudadano. Ujú. Y bueno, todo eso duró un buen tiempo. Fue mi misma inquietud me llevó a hacer este tipo de proyectos. Eh, y, y al final lo cuento porque durante Oxford, o sea, que bueno, en sí fue una oportunidad increíble y es una experiencia aún más increíble. Una escuela que tiene 800 años de haberse constituido, o sea, una universidad con diferentes colegios, eh, tipo Harry Potter, como todo el mundo dice, ¿no? O sea, estos black tie dinners de smoking. Bueno, estuve en el MBA, que fue una experiencia grandísima. Muy retador, sí, porque pues es demandante, es un programa de un año, pero te mencionaba anteriormente mis dos caminos, el tema de la ONG, mi gusto por el tema de la participación ciudadana, por impactar a la sociedad, y por otro lado, pues la carrera que yo traía, que era la ingeniería, las finanzas, la planeación, y yo pues quería ver de qué manera juntaba, o sea, no vivir dos vidas, sino tratar de hacer solamente una vida y empezar a empujar mi potencial y mis intereses Y, empie- en una y eso, misma o vía, sea, ¿no? y empieza ahí a funcionar en tu máquina, así, ¿cómo se junta todo esto? Así es, y estar en la maestría y en estas oportunidades te hace madurar en ese aspecto, ver lo que hay allá afuera. En particular, Oxford es la Said Business School es una de las universidades que tiene más fuerte el tema de social entrepreneurship, que es el emprendedurismo social, cómo generar valor más allá del económico, también el social. Y bueno, todo eso me siguió formando y empecé a ver que hay más vías como para poder impactarlo. Eh, y bueno, dura un año el El programa programa. y bueno, pues fue una experiencia increíble. Pero entonces, una vez que terminas y dices, yo quiero hacer algo diferente, algo que junte la planeación, etcétera, y de alguna manera llegas, yo más o menos ahí leyendo un poquito de ti, llegas a Sotheby's, la gran compañía, la gran empresa esta o no necesariamente inmediatamente llegas a Sotheby's. No, no fue Este, inmediato, pero te llevo hacia allá. Eh, a ¿Qué ver, sucede? platícanos. Cuando yo regreso, bueno, es que la verdad es que me he estado brincando un poco, por eso regreso un poco en el tiempo, porque hice muchas cosas, la verdad. Yo creo que eso me pasa por inventarme luego tantas cosas, porque justo antes de la maestría, yo junto con mi hermano creamos Arto, que Ok, de hecho ya. es ¿Dónde la estás empresa que ahorita? hoy tenemos. Es una de las empresas porque tenemos, ahorita te cuento, pues otros proyectos e iniciativas, pero Arto nació en 2009, yo me fui a la maestría en 2010, pero empezamos haciendo proyectos de arte público solamente porque pues nos gustaba mucho el tema del arte público, el street art, todo lo que está, mi hermano estaba en Europa en ese momento estudiando en Liverpool y por alguna razón conectó con gente que sabía del movimiento del street art y hubo la oportunidad de traerlo a México. Y pues yo en México, mientras teníamos Consenso Uno y estaba en Signux, me lancé para hacer un proyecto en Monterrey que se Ujú, llamó Seres Queridos. mm.
que fue, no sé si recuerdas, pero se pintaron varias, o sea, pintamos el puente El de, el de, atirantado, ujú, el túnel Loma Larga, el Museo de Arte Contemporáneo en Monterrey, en Marco, ujú, y con caras de gente de los seres queridos de la comunidad, ¿no? Entonces, de ahí ya venía yo un poco como atando mi pasión o mi propósito de impactar la comunidad de alguna manera y lo estábamos logrando a través del arte. Así nace Arto. Yo ujú. ya me voy a la maestría ya con Arto, con Consenso uno y trabajando en Signux. Entonces ya traía 3 proyectos. Y lo dices Juan, muy bien, ¿eh? Me voy a la maestría harto, sí, harto de cosas, con una harto de cosas. mochilota. Ya 3 proyectos que la verdad es que me demandaban bastante tiempo. Tiempo. Ujú, Y, y bueno, la maestría me sirvió mucho como para pensar todo, ¿no? Regreso y como dices, no fue inmediatamente el tema de Sotheby's. Regreso a mi puesto, a un puesto de gerente de inteligencia competitiva en Signux, ujú. donde estuve casi 2 años. Pero antes de que se cumplieran los 2 años, renuncio a Signux para dedicarme al 100 a los proyectos que traía ya, ¿no? Que era Arto y Join o Consenso uno que es lo Ujú, mismo. ujú, ujú. Eh, termino pues termino mi estancia en Signux, con quien siempre estuve muy agradecido. Terminé antes del tiempo que me requerían estar, por lo cual hice un acuerdo con ellos, pagué mi deuda y seguí adelante, ¿no? Muy bien. Eh, y bueno, pues ahí me voy a la Ciudad de México a vivir y ahí empiezo ya pues a llevar la empresa harto, o sea, no harto yo, sino llevo la empresa Sí. junto con mi hermano. ¿Qué significa arte? Art to the People, así Art to empezó. the people, art to the Sí, sí, people. Sí. en realidad, sabes que el nombre no salió del eslogan, sino que salieron independiente, pero al final y cuadran. Art to the Y people, sí. bueno, después de que hicimos Seres Queridos en Monterrey, lo hicimos en Campeche, luego hicimos un proyecto en París. Y Wow. cuando yo llego a México ya empezamos como a expandir un poco el negocio, como más hacia una agencia de arte y diseño, vendiendo pues proyectos de cultura a diferentes marcas y hoy ya ha evolucionado a un grupo de empresas creativas que hacemos pues desde definición de estrategia para marcas hasta la implementación de campañas y varias cosas, ¿no? Hemos ya trabajado con el TEC, incluso con su programa de arte público. Y bueno, Sotheby's Mm. entra por allá de 2013, en donde haciendo un proyecto en Nueva York justo con un artista, pues aprovechamos y hicimos un curso de 2 meses de arte y finanzas con Mm. Sotheby's, una institución muy reconocida en el mundo del arte, y pues eso abona más a lo que ya traíamos de aprendizaje, ¿no? Oye, Ricardo, estar en el, vamos a llamarlo así, en el negocio de la cultura, pues no es algo sencillo, pero tú estás juntando, reúnes, así como que estás amalgamando la cultura, pero también lo que le llaman ahora las industrias creativas, todo lo que es el arte urbano, todo lo que es la digitalización, todo lo que es el branding, ese tipo de cosas. Reúnes todo eso y yo sé que has tenido premios bien interesantes y que has tenido pues que has tenido exposición, como le dicen, exposure, mucho, muy importante. Estás en Toronto, de lo que es Toronto y Vancouver son, pues ahorita prácticamente lo nuevo en diseño y en tecnología y en todo eso, y por una razón también te fuiste para allá y estás juntando todo, la verdad, estás en la meca de lo que ahora le dicen las industrias creativas y has encontrado, fíjate, cómo pasar de la manufactura, las finanzas, pues a los negocios y a la planeación estratégica de la digitalización y de la creatividad. No es algo fácil, pero además es algo fascinante, ¿no, Ricardo? Sí, sí, claro. Eh, Mira, nosotros la verdad es que, como te lo comentaba, el inicio de Arto se da por una pasión por el arte público y por la creatividad, por el diseño, la música que te comentaba desde un Ujú, inicio.
y porque nos consideramos nosotros como doers, mi hermano y yo, que pues al final hacemos que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, no nos quedamos con las manos cruzadas, los brazos cruzados, sino que llevamos los proyectos a cabo. Y eso es lo que quisimos probarnos, yo creo, a nosotros mismos primero, y después de eso, pues se convirtió en algo que podríamos hacer y seguir haciendo. No fue definitivamente un camino fácil porque pues no son las industrias o no eran las industrias mucho más comunes, por decirlo de alguna manera, Así es, de sí. cómo hacer dinero, ¿verdad? Todo el mundo me preguntaba, ¿y de ahí cómo le van a hacer? Pues la verdad es que no sabíamos, pero lo hemos logrado. Y respecto a lo que dices, ¿dónde estamos ahora? Bueno, pues sí, hemos crecido como un grupo dando diferentes servicios y estamos intentando otros proyectos, ¿no? El venirme para acá a Toronto viene acompañado de una expansión que empezamos mi hermano y yo en Nueva York y el este el noreste de América, Ujú. eh, teniendo clientes por acá. Pero Toronto también coincidentemente es un hub de tecnología, ¿no? Sí, es correcto, así es. Te, sí, así es. Te explico un poco porque en 2015, por ahí de 2015, con un amigo de la maestría, Hamish, iniciamos un pequeño fondo para invertir en tecnologías emergentes. Mm. ¿Qué es esto? Pues que no tiene nada que ver con arte y me vas a preguntar de por qué, de dónde salió eso, ¿ok? Eh, Viene yo creo de nuestra pasión por hacer cosas que cambien a la humanidad, que cambien el cómo vivimos ahora para bien, Mm. pero desde el ángulo de la inversión con impacto, ¿no? Una inversión a tecnologías que pueden revolucionar o que van a revolucionar la manera en que vivimos. Entonces, en 2015 empezamos este fondo que se llama Breakoff, que Breakoff es el efecto que dicen los astronautas, los que han salido del planeta, que es como sentirte que te desprendes del Caray. planeta y que por primera vez pues, te sientes minúsculo, te sientes muy pequeño, ¿no? O Es sea, como ves en cuando perspectiva. la gravedad y todo ese tipo de cosas, o una cosa No, así, más, o más, no, más no. bien, más bien el ver el planeta desde fuera te pone en perspectiva de qué tan pequeños e insignificantes somos. Y ese es el break-off effect. Entonces, Caray. de ahí nace break-off, que al día de hoy ya hemos ido creciendo, tenemos 10 inversiones y ahora sí ya dije y me prometí que me voy a concentrar en esas dos líneas, que es arte y tecnología. Por un lado, en la parte de arte creemos que pues seguimos, pues es algo que nos gusta, Ujú, arte, ujú. diseño y comunicación, como lo dijiste. Y la parte de tecnología esa es donde creemos nosotros que podemos generar pues otro tipo de impacto. Mucho Para impacto. explicarte un poco solamente qué tipo de empresas vemos en Breakoff, tenemos una inversión, por ejemplo, en software para computación cuántica, Mm. que Wow. si no estás muy familiarizado, la computación cuántica es lo que le sigue a la computación binaria, que es la que conocemos hoy en día, y en pocas palabras es una capacidad de procesamiento de información Así, exponencial, exponencial exponencial. a la computación binaria, ¿no? Tenemos otra inversión en agricultura celular, que Wow. es hacer pescado a raíz de células de pescado en bioreactores, que son el tipo de sustituto de proteínas que está habiendo hoy en el mercado, que de alguna manera impactarán en cómo ¿Cómo vivimos en los comemos? siguientes Ujú, años, ¿no? ujú, Porque ujú. pues ahorita es la pesca indiscriminada Así, sí, sí, sí. y todo lo que afecta al ambiente. Y bueno, otras empresas como grafeno, que es un supermaterial. Entonces, este tipo de empresas son en las que invertimos en Breakoff. Tienen el componente de tecnología exponencial, Ok. pero también tienen un alto grado de impacto en Masivo. cómo masivo, en cómo vivirá la humanidad en los siguientes 50, 100 años. Y por lo que escucho de análisis de datos, de alimentación, de comunicación, o sea,
tú genética estás, aplicada, tú estás inteligencia apostándole artificial. como Bill Gates, así que dice, a ver, o Ojalá, como Elon ojalá y que Musk, tuviera o el como, capital de ellos, o sea, pero sí, similar. pero tienes la energía, tienes el entusiasmo y yo creo que tienes hasta más inteligencia, o sea, acá entre, No, y estás en el arte y estás en el break-off, o sea, fíjate, haces break-off en el arte y haces break-off en la vida, o sea, a lo mejor debimos haberle puesto así. Estoy muy impactado, Ricardo, y muy emocionado. Oye, Ricardo, ahorita en este momento, si tú pudieras regresar en el tiempo, o sea, imagínate que estás en Toronto, estás acá con tus dos grandes iniciativas de apostarle a todas estas industrias creativas y a todas estas industrias que renovarán y que potencializarán el mundo, pero pudieras regresarte en el tiempo, a lo mejor hay una pastilla que te la tomas, regresas en el tiempo a Francia, a ver ese chico que está en este pequeño pueblo ahí cerca de Niza, que está queriendo aprender francés, que no está a gusto en Niza y se quiere ir mejor a Lyon porque ahí hay más franceses y va a aprender mejor francés y que se quiere acabar el mundo. Y si Ricardo le pudiera decir a ese pequeño Ricardo, digo pequeño, de 16, 17 años, y le pudiera dar un consejo, Ricardo, después pues, de estos que te gusta, 15 años más que has vivido, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías a ese joven de 16 años ahora que has vivido todo esto y que estás en Toronto haciendo realidad tus sueños? Pues hay muchas cosas, yo creo, no es una simple cosa la que le diría. Eh, por un lado, pues que nunca abandonar los sueños que uno tiene. eh, es más cuestión de perseverancia y al final todo se acomoda y todo sucede como tiene que ser. También yo creo que ya un poco más grande yo, o maduro si acaso, la verdad es que lo veo un poquito más desde el lado espiritual, eh, pues no preocuparse tanto por las cosas, sino tomarnos, como dicen, don't take yourself so seriously, ¿no? Ok, así En, es. en, en el sentido de no preocuparnos que al final todo se acomoda. Pero fuera de eso no quiere decir que vayas sin rumbo o que abandones tus ideales o que abandones tus sueños. Yo creo que es muy importante, y lo comentaba antes contigo, tener un norte verdadero, que de alguna manera sí lo aprendí yo, que es hacia dónde quieres ir, ¿no? Y ese a dónde quieres ir, la verdad es que la línea, el camino no es recto, punto. O sea, eso sí, se lo diría, no va a ser recto, está lleno de baches, de curvas, Curvas, de de, peraltes, a lo mejor de bajadas y de de subidas. tangentes, pues no solamente en el camino, pero sí también de tentaciones. Existe hace unos días pensaba que existe una tentación latente siempre por la comodidad y por la certidumbre, pero es una falsa promesa porque en la vida no hay certidumbre ni tal cosa. Uno tiene que aprender a vivir con la incertidumbre y así estar en paz, porque, y uno como emprendedor así lo ve, ¿no? O sea, la verdad es que no hay tal cosa como, ya estoy, ya aquí me quedé, ya todo está bien. Nunca va a ocurrir eso porque la vida es más difícil, o compleja, la palabra no es difícil, es más compleja de lo que el humano cree que es, ¿no? Entonces uno se imagina que la línea debe ser recta y ¿por qué no es recta? Entonces ya todo va mal. Pero no, es normal, simplemente que eso yo le diría, ¿no? Como no te dejes caer por cómo veas el camino, más bien hay que ir disfrutando el camino, ¿no? Y un par de cosas más, yo creo que sería lo que te decía de ser muy agradecido. La verdad es que la vida da muchas vueltas. Yo nunca he cerrado una puerta. O sea, siempre hay que dejar las puertas abiertas con todo, independientemente lo que te haya sucedido. Aceptar, aceptar lo que a uno le sucede porque por algo sucede. Y yo sí creo en eso, que al final por algo sucede. Y tú lo mencionaste y yo estoy muy de acuerdo. Si bien tienes tu norte verdadero, también es muy importante tener tus valores muy cimentados. Al final, la integridad
y la coherencia de lo que piensas con lo que dices y haces paga en el largo plazo. Tal Claro. vez no en el corto plazo, pero en el largo plazo sí. Y pues que te vas a dar cuenta, le diría yo que pues, la vida se compone no más que de personas y hay que ser buena vibra y bueno con todos porque la vida da muchas vueltas y al final la gente si invierte, no invierte en ideas, invierte en personas, ¿verdad? Es correcto, así es, totalmente de Entonces, acuerdo. hay que sumar todo, aprender de todo y no quitar la mira de donde uno quiere, nomás llevar muy bien sus valores y aguantar el camino. Es más, no aguantar, disfrutar el camino, ¿no? Disfrutar el camino. Oye, oye, mi querido Ricardo, estaba escuchándote y no sé, me acordé de muchas cosas y quiero ir cerrando diciéndote lo siguiente. Eres muy inquieto y yo creo que eres IIS, inquieto, inteligente y seguro de ti mismo. IIS, eres un gran IIS, inquieto, inteligente y seguro de ti mismo. Y te estaba oyendo y ¿sabes qué estaba yo viendo? La carrera de Checo Pérez. El canijo el Checo Pérez, este muchacho cabezón que es muy joven, iba en último lugar. No sé si supiste, pero en la Sí, carrera sí la vi, le claro, la vi pegaron en vivo. y al último lugar. Y él tomó fuerza donde pudo, sacó el carro, lo llevó a los pits, le cambió, porque dice algo está como vibrando. Lo llevó a los pits y quedó en primer lugar, en primero. Y le preguntaron que qué sentía y que cómo se sentía y dice, cuando estaba en la última vuelta no me la creía y pensaba en mi hijo y decía yo, ojalá me esté viendo, porque yo siempre soñé con mi hijo viéndome ganar un gran premio. Y entonces cuando sube al podio me está llorando, porque evidentemente está pensando en su hijo. Ricardo, te agradezco muchísimo de veras esta entrevista. Para mí eres como el Checo Pérez, has llegado en primer lugar y sigues en la carrera y sigues dando vuelta y te soy muy honesto, me has inspirado mucho con todo lo que he escuchado de ti. Hay mucha gente que va a escuchar esta entrevista y que seguramente me va a pedir, oye, yo quiero platicar con Ricardo y yo quiero de alguna manera que de alguna manera hagamos cosas. Hay personas que yo creo que debes de conocer y que les interesaría conocerte y que tú estarías de acuerdo en conocerlos también, porque en esta vida hay que sumar y hay que sumar sueños y apostarle, como tú dices, a las personas de bien, a las personas que están haciendo el bien en la humanidad. Y te felicito, le agradezco a la vida tener la oportunidad de conocerte, Ricardo. Eres una persona inspiradora. Muchas, No, pero muchas gracias. Rodolfo, pues no, antes que nada, muchísimas gracias por las palabras. La verdad es que no las tomo a la ligera. No me siento merecerlas, pero muchas gracias por todo lo que dices. Y nada, con gusto a quien yo pueda ayudar hablando. La verdad es que me gusta mucho compartir. Yo creo que es algo importante, como dar de regreso a la comunidad y a la vida las oportunidades que nos ha dado. Y yo creo que tengo un último comentario, un mensaje para, para tu audiencia, si hay más chavos o jóvenes. Hoy en día vivimos en tiempos en donde hay una constante y falsa competencia que se ha eh, exponenciado o transparentado, no sé si es la palabra, Uh -huh. a través de las redes sociales, evidenciado, Evidenciado, evidenciado. ¿no? Uh Que a -huh. todos nos ocurre y nadie se salva. Eh, yo los invito a que la verdad es que nadie se compare con nadie. Uno nunca sabe lo que la otra persona está viviendo con quien te comparas y pocas veces, y muchas veces más bien olvidamos todo lo bueno que tenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que ser mucho más agradecido y es algo que la verdad es que no hablo yo desde acá donde yo ya lo logré. Es algo que tenemos que trabajar día con día. Y para los chavos que están viendo, o sea, hagan lo que quieran, no dejen de hacerlo. Si la vida no te da exactamente lo que quieres, algún día va a llegar. Es una cuestión de perseverancia, no, esto no es una carrera de rapidez. Habrá alguien que va más rápido y puedes ver a tus lados, pero no se trata de eso, ¿no?
O sea, se trata de perseverar y de creer en lo que uno quiere y ya. Checo lo hizo bastante bien, ¿no? O sea, así es. 10 años le tomó y no bajó la guardia, ¿no? Hasta el Exacto, último, y cuando todavía ni siquiera tiene equipo para correr el siguiente año, así él es. probó y no bajó la guardia. Entonces, yo creo que son ejemplos bastante Bastante claros. poderosos y Sí. claros. Ujú. Ujú. Y tú lo dices muy bien, lo dices creo que mucho, muy bien. Cada quien tiene una batalla, cada quien está librando una batalla. Algunos en un momento, a lo mejor por una cosa o por otra, y algunos a lo mejor irán más rápido que otros, pero siembra, 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 porque si siembras, va a llegar la cosecha. La cosecha tiene que llegar. Tú sigues sembrando, sigues sembrando. Y como dice Angela Duckworth, es más importante el grit, que es la tenacidad, la perseverancia, la disciplina con la pasión. Cuando juntas esas dos cosas, la disciplina con la pasión, tienes grit, que le llaman en español determinación. Yo Ujú. a veces digo aquí en broma y en serio que más que ponernos propósitos de año nuevo, debemos de ponernos 52 propósitos por semana y poder lograr así un propósito por semana para ir construyendo el propósito del año. Ricardo, es un gusto de verdad No, tenerte tan igual. cerca. Muchas, Muchas muchas gracias. gracias. A seguir en contacto. Así, a seguirle echando ganas, a cuidarse del frío ahí en Toronto porque cae mucha nieve, Así es. a Así un es, buen así es. chocolatito y vas a ver, yo me hago la promesa de que voy a estar allá, voy a ir un día a Toronto a saludarte personalmente, a poderte entrevistar físicamente y a poder seguir en contacto. Muchas, muchas Perfecto. gracias. Acá te Gracias, esperamos. Ricardo. Hasta luego. Gracias. Bye.